el crecimiento y el poder transformador del reino. Jesús seguía hablando en parábolas y el versículo 34 al 35 dice, después de dar estas dos parábolas, siendo el verso 33 una de las parábolas más cortas con un solo versículo, está hablando Jesús y refiriendo las parábolas a las multitudes, y entra Mateo en la cena y dice Mateo, todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sino por parábola. Y sabemos cuáles son los propósitos de por qué Jesús empezó a hablar en parábolas. Recordamos que era un juicio para los rebeldes, aquellos que continuamente rechazaron a Jesús a pesar de las evidencias de que Él era el Mesías, el Hijo de Dios. Y esa forma de enseñar de Jesús fue un juicio, pero a la vez vimos que era misericordia para que ellos no acumularan pecados, porque mientras más se conoce verdad y más se rechaza, vimos que lo único que el hombre hace con esa actitud es acumular ira para el día del juicio. No se trata solamente de estar rechazando un conocimiento intelectual. Tampoco se trata de estar rechazando propuestas morales o ideas filosóficas. El hombre y la mujer que intencionalmente, teniendo conocimiento de quién es Jesús, decide rechazar a Jesús, no queda otra cosa sino la ira y la acumulación de esa ira para el día del juicio. Ese día llegará, y vimos en la parábola de la cizaña que ahora no es el tiempo del juicio, sino es el tiempo de la gracia. Pero ese día llegará en el cual Dios juzgará a todo hombre. Pablo dice, conforme a su evangelio. Todos en aquel día serán juzgados y medidos en conformidad a su respuesta al evangelio de Jesucristo que escucharon día tras día y que continuamente rechazaron, porque decidieron amar más este mundo y las ofertas de este mundo. Pero en la maravillosa soberanía y en la omnipotencia de Dios, que todo lo puede y todo lo hace, Él ha hecho un milagro, el de sacar a muertos y traspasarlos de la muerte a vida en Cristo Jesús. Y la parábola de la cizaña nos explicaba un poco de eso. La parábola de la cizaña, la semana pasada en el capítulo 13, versículo 24, dice que el reino de los cielos también puede compararse a un hombre que sembró la buena semilla en su campo. Sabemos que el sembrador es Cristo y el campo es el mundo. Eso es lo que significaba, pero recordábamos que en el versículo 26 dice que después de que el enemigo del dueño del campo sembró cizaña, creció junto
trigo y cizaña. Pero llegó el tiempo en el que el trigo brotó y produjo fruto. Y no fue hasta entonces que se pudo hacer la diferencia entre el trigo y la mala cizaña, o la mala hierba. Y muchos han tomado esta parábola de la cizaña como el mundo en la iglesia. Y bajo esa conclusión o entendimiento, entonces tienen la libertad de decirle a un hermano que no está haciendo las cosas tan bien o como se esperan, cizaña. Pero no es esa la interpretación o el entendimiento correcto de la parábola de la cizaña. La parábola de la cizaña no se trata de el mundo infiltrado en la iglesia, sino más bien es una enseñanza, una parábola de la iglesia en el mundo, con un propósito soberano de Dios, que permite que esté a la par del trigo la cizaña. Y en su sabiduría Él ha permitido y ha decidido que la única manera en que va a haber distinción entre una y otra es el fruto. El fruto de una vida cristiana. Habrá un tiempo para arrancar la cizaña, y más bien la Biblia no habla tanto se enfoca tanto en arrancar la cizaña, sino sí habla de que habrá un tiempo en el cual la iglesia será arrebatada y pensar que este es el tiempo en que la cizaña tiene que ser arrancada y la iglesia arrebatada, es quiere decir que lo único que le espera al mundo es la condenación. Pero Dios en su paciencia y en su sabiduría ha permitido que en el campo, en el mundo, permanezca sembrada por Él la buena semilla, los hijos del reino. A la par de todo lo que pueda hacer un impostor. Que le repito, y se diferencia importantemente a través del fruto. Quería recordar eso, pero quisiera, antes de moverme al texto de hoy, es de que algo maravilloso podemos entender de la parábola de la cizaña, y es de que Dios ha plantado su iglesia en este mundo para proclamar el evangelio y repartir la gracia que recibió para salvar a los más que se puedan del mundo, para que no sean enjuiciados, como termina la parábola diciéndonos que la cizaña será apartada al final de los tiempos y será echada al fuego. La realidad de la parábola es la verdad central de que Dios ha plantado a sus hijos en este mundo con el propósito no de que se conviertan en cizaña o se conviertan en hijos del diablo, sino para que con la luz del evangelio conviertan a la cizaña en trigo. Lo maravilloso de esa parábola, amados hermanos, es de que la cizaña en la parábola, escuche, tiene su antítesis al trigo, que es la buena semilla, o la cizaña es la antítesis la cizaña es la antítesis del trigo. Lo maravilloso de entender que hablábamos la semana pasada es de que
muchos de nosotros éramos cizaña y Dios nos hizo en trigo. Una posibilidad tremenda de estar muerto y venir a vida en Cristo Jesús. Pero la idea que le quiero dar como una segunda idea es que es imposible y es contra naturaleza que el trigo se vuelva a hacer cizaña. Nunca pasaría. Jesucristo, hablando de que era el buen pastor, dice: el que está en mis manos, ¿quién lo arrebatará? Nadie. No hay trigo que se pueda convertir en cizaña. Y podemos pensar, si esto a parábola es de la iglesia en el mundo, y el mundo tiene cierta similitud que aquí se compara en la parábola, y que solamente la podemos hacer diferencia y poder distinguirla cuando brota el fruto del trigo. ¿Qué es entonces la cizaña en el mundo? Si los hijos del reino, bueno, claramente vimos que son los hijos del diablo, que usan todas sus herramientas y todos sus métodos, todos sus recursos para ofrecer al hombre una alternativa al reino de Dios, pero que nunca será tan potente y tan transformadora como el reino de Dios. Y desde esa manera podemos ver la falsa religión como la cizaña, el falso evangelio, las filosofías, las ideologías, el materialismo, la inmoralidad que le promete al hombre felicidad instantánea, pero perdición eterna. Todas esas ofertas del mundo son religiones y atraen al hombre, ¿sí? El materialismo no le ofrece al hombre sino otra cosa. No te preocupes por nada, preocúpate por la casa, por el carro, por la cuenta bancaria, preocúpate por tu cuerpo, preocúpate por tu felicidad y olvídate del reino de Dios. Esa es una receta para el infierno. La oferta de la falsa religión es: mira, no pienses que todo es solamente de Dios, todo tiene que ver contigo. Se trata de ti, tu felicidad, tu prosperidad, cómo te sientes, a dónde quieres ir, cuándo te cumple los caprichos Dios. Eso, amados hermanos, es cizaña, que al final de los tiempos no dará un fruto, sino dará muerte. Como dice J.C. Ryle, la verdad del infierno es la realidad realizada demasiado tarde. Habrá un día que será el juicio, pero mientras tanto, Señor, ha plantado su iglesia, sus hijos en este mundo, para alumbrar con la luz del evangelio. Hermano, cada uno de ustedes que verdaderamente creen en Cristo Jesús, tienen que tener la convicción de esto, que son hijos del reino y que Dios nos ha plantado acá con un propósito. No para juicio, sino para dar fruto. Y creo que este es un buen tiempo para entrar en la parábola de la mostaza. Seguía Jesús en el versículo 31, y tenga la Biblia abierta,
refiriéndoles esta otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró otra vez en su campo. Mire, escuche bien y vea la distinción de lo que está presentando aquí Jesús. Jesús está comparando una vez más el reino de los cielos, que en la parábola anterior de la cizaña nos habla también del reino de los cielos, pero acá está diciendo que el reino de los cielos es semejante no a un hombre, sino que es semejante a un grano de mostaza. Y esto es importante de entender. Este grano de mostaza con el cual Jesús está comparando el reino de los cielos, se nos dice que un hombre tomó y sembró en su campo. Sabemos quién es el sembrador y sabemos cuál es el campo. De acuerdo a la parábola de la cizaña, el campo es el mundo. Ahora ya no habla de la semilla de trigo, sino el grano de mostaza. Versículo 32 nos explica por qué Jesús está compartiendo esta parábola con las multitudes. Y les explica que de todas las semillas es la más pequeña. Pero Jesús sigue diciendo: pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. Muchos argumentan con mucha razón de que la semilla de mostaza no era la más pequeña. La más pequeña de las semillas es la semilla de las orquídeas. Pero en Palestina, la semilla de mostaza era más común que la semilla de las orquídeas. Y Jesús no está haciendo una comparación directa entre semillas, sino está diciendo: esta es la semilla más pequeña que ustedes conocen, pero no solamente por eso, sino por el hecho de que esta semilla, siendo una semilla tan pequeña, que era muy común, que muchos la relegaban a sembrar no en las hortalizas de las casas, sino fuera de las casas, porque era un grano o una semilla muy invasiva. Crecía. Y para hacer una semilla tan pequeña, dice Jesús, que lleva un tiempo y crece. Y cuando crece es la mayor de las hortalizas. Se cree que esta planta, una vez sembrada, desde su tiempo de sembrarla, germinar y que creciera, llegaba a tener una altura de 1 metro, 3 pies, 2 metros y hasta 3 metros, 9 pies. Y cuando había crecido, era posible que era más grande de las del huerto. ¿Comparado a qué? Comparado a lo que sembraba un agricultor, no comparado a los árboles de afuera. Pero lo interesante de esto es que una vez sembrada y crecida, Jesús hace una nota y dice que se hace árbol o un arbusto, de modo que atrae a las aves del cielo y anidan en sus ramas. Muchos comentaristas señalan de que lo que esta parábola trata es acerca
del crecimiento de la iglesia de Cristo, que empieza pequeña, insignificante, pero que eventualmente crece grande. Si nos recordamos un poco de la historia de la iglesia cristiana, podemos ver cómo esto fue una realidad cuando Jesús empezó con 12 discípulos, que luego en el libro de Hechos, capítulo 1, se nos narra la iniciación o la inauguración de la iglesia cristiana cuando 120 recibieron el Espíritu Santo. De ahí en adelante el libro de Hechos nos empieza a narrar la historia, ¿sí?, de la proclamación del evangelio a través de ¿qué? De la expansión del reino de Dios. Tenía que empezar en Jerusalén, pero alcanzaría al mundo entero. Terminando la era apostólica, los historiadores cuentan que la iglesia cristiana, de ser un grupo de hombres simples, comunes, que tenía una de las luchas más grandes, inimaginables de poder ganar, un grupo de hombres convertidos, de 12 a 120, a pelear en contra del imperio greco-romano con todo su paganismo, toda su idolatría, todo su poder económico y todo su poder militar. Y en la historia se nota cómo pudo la iglesia superar y pasar de ser 120 a ser miles, en el libro de Hechos, en la predicación de Pedro, y de miles a 10,000, a tal punto que para el siglo segundo, como el año 105 al año 110, hay pruebas de que la iglesia cristiana le estaba dando vuelta, le estaba poniendo de cabeza al imperio romano, y los templos paganos cerraban y la gente se convertía al cristianismo. Después, en la providencia y en la soberanía de Dios, la iglesia abarcó tanto el imperio romano que lo dominó y le dio vuelta, y el imperio que una vez perseguía a la iglesia cristiana, ahora en el año 325 se declaraba como un imperio cristiano. Hay muchas documentaciones ahí, ¿verdad?, de que sí eran o no eran, pero eso no es la discusión. Sabemos que el Señor obra en su soberanía y en su providencia en maneras que el hombre no entiende. Y Constantino fue uno de los hombres que terminó con la persecución de la iglesia cristiana. En el año 325 y les dio ciertos privilegios como ciudadanos. De ahí, del año 325 hacia el año 1200, surge algo que se le llama la era oscura de la iglesia. En donde reinó el barbarismo, en donde reinó el crecimiento de la falsa religión que se introdujo. La cizaña dominó, como que oscureció, pero no la venció. Era imposible. Y durante más de 1000 años de oscurantismo, surge la iglesia
y quiere poder la Iglesia católica romana. Y el Señor en su providencia empieza a mover a los desiertos, a grupos de monjes que habían visto que el evangelio se había corrompido y que decían que el cristianismo se había hecho pagano al aceptar las propuestas de Constantino y al hacerse la nación oficial del imperio, y se apartaron, y al apartarse Dios los usó soberanamente para guardar los escritos íntegramente. Traducciones, hermano, es maravilloso ver cómo el Señor se asegura en su providencia del crecimiento y de la existencia de su iglesia en un mundo en oscuridad. ¿Sabe cuál era la responsabilidad primaria de estos monjes que se retiraban a los desiertos, como los monjes dominicos, los agustinos? Su tarea primordial era aprender a leer, escribir y a preservar y copiar escritos. Algunos historiadores dicen que si no hubiera sido por ellos, debido a la persecución, debido a todos los cambios que hubo en la historia, muchos de los escritos se hubieran perdido. Sin embargo, el Señor providencialmente, aunque su iglesia era pequeña, aunque era frágil, nunca la dejó sola. Y hay algo que distinguió a la iglesia, especialmente en la era apostólica, y fue una iglesia empoderada por el Espíritu Santo. Estaban viviendo en tiempos extraordinarios y únicos que necesitaban ser empoderados de una manera que dieran evidencia al mundo y que ellos mismos pudieran ser fortalecidos para seguir adelante. Empezando con la convicción de que Cristo Jesús se levantó de entre los muertos. Después de los 1000 años, llega la prerreforma en el año 1100 y 1200, en donde empiezan el Señor a levantar hombres, los prerreformadores y los puritanos, que dieron el fundamento necesario para los reformadores en los años 1500, para que luego existiera una transformación y una reforma en la iglesia, lo cual dio un crecimiento exponencial de la iglesia en el mundo. Una nota en medio de todo eso es, amados hermanos, Jesucristo dice en la parábola de mostaza: el reino de los cielos es como una semilla plantada, débil, pequeñita, que es sembrada, pero que crece, y cuando crece es la más grande del huerto. El crecimiento de la iglesia a través de la historia ya nunca será fácil. Nunca será sin sufrimiento. Tampoco será con hombres y mujeres pasivos. Será con hombres y mujeres valientes que creen al Evangelio, que están dispuestos a decir lo que Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. El crecimiento de la iglesia no fue sin sufrimiento, pero tampoco ha sido sin convicciones de los hijos del reino, que están dispuestos a ir afuera y proclamar el evangelio del reino. Después de la reforma, que tuvo un sufrimiento, persecución, la guerra de los 30 años, que inició Martín Lutero con sus 95 tesis clavadas en protesta a la iglesia
católica romana que causó la muerte de más de 50,000 a 100,000 hombres. Después de que la guerra terminó y hubo una separación entre el dominante catolicismo romano y se desprendió la iglesia reformada y empiezan a dar independencia y empiezan a surgir las naciones y las iglesias nacionales, como la iglesia anglicana de Inglaterra, la metodista, la bautista, la presbiteriana de Scotland, la reformada de Holanda. Y Dios sigue avanzando su reino. Quiero decirles, amados hermanos, que Dios sigue haciendo crecer su reino el día de hoy. Usted y yo somos parte, porque somos hijos del reino si estamos en Cristo Jesús. La batalla y la guerra más importante en contra de la muerte y Satanás, Cristo la ganó en la cruz del Calvario. A nosotros lo que nos toca es ser instrumentos en las manos de Dios, predicar el evangelio para que los escogidos de Dios respondan y vengan a la fe. Por eso la cizaña, la parábola de la cizaña no trata de cortarla. No, eso será un día. Ahora es el tiempo de la gracia, ahora es el tiempo del crecimiento de la iglesia. Hermanos, estos textos son tan fundamentales para pensar hoy en día en cuanto a la iglesia. Muchos tienen temor porque el ateísmo está creciendo. Muchos tienen temor porque en pocos años, o este año, o el año que viene, la ciencia a través de la inteligencia artificial abarcará a toda la humanidad y la cubrirá. Y algunos de ellos, los promotores de esa tecnología de inteligencia artificial, ellos dicen que ahora existirá la posibilidad aún de crear una nueva Biblia, un nuevo Dios. Y la gente dice, eso es terrible, la sociedad va a perecer, y en cierta manera sí, pero la iglesia no va a perecer. La iglesia va a permanecer. La iglesia, de acuerdo a Jesús en esta parábola que comunica de acuerdo al versículo 35, que comunica cosas ocultas, es que el reino aparentará ser pequeño delante de los ojos del hombre, pero es un reino glorioso que irá de aumento en aumento. Los judíos, aún los discípulos que creían en Jesús, esperaban que el reino llegara a plantarse una vez dominante y aplastantemente, y de repente escuchan, no, los hijos del reino estarán con los hijos de Satanás a la par. Ellos seguramente, esto no es victoria. Y de hecho, cuando Jesús asciende a los cielos, le pregunta, ¿cuándo establecerás el reino? Y el reino había iniciado. No está completado, asentado. Pero vendrá el día en el que el Señor establecerá su reino plena y completamente, en el cual Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, reinará en este mundo por 1000 años, y luego vendrá el estado eterno. Muchos dicen, los gobiernos están tratando de eliminar el cristianismo y la predicación, es cierto, pero la promesa es que el reino crecerá.
a haber un tiempo de que la iglesia se vaya, pero no se va a ir porque Satanás quiere ni porque el mundo quiere. Será arrebatada por su Señor y Salvador. Vaya conmigo a puede ir conmigo a Tesalonicenses. Uno. ¿Lo tiene? Vamos a leer, vaya Tesalonicenses 2, perdón. Bueno, ¿cómo lo voy a encontrar si estoy en Tito, verdad? Muy bien. Esto es un texto que podemos leer con respecto a lo que el Señor hará en el futuro. Hermanos, perdonen, estábamos bien en Tesalonicenses 1, 4, 13. Pero como les repito, no puedo encontrar eso en Timoteo o en Tito, ¿verdad? Muy bien. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor, pero esto es Pablo, hablando a la iglesia en Tesalónica, le dice, pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no estaremos primero o no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. En la Reina Valera dice, serán arrebatados. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Habrá un tiempo para eso. Hoy a la iglesia le toca crecer, no desaparecer. Pero quisiera, amados hermanos, decirle que la iglesia no crecerá, sino es a través de los verdaderos hijos del reino, plantados en el mundo, haciendo la voluntad de Dios. No estamos hablando de parecidos a los hijos del reino. Estamos hablando de verdaderos hijos del reino. No estamos hablando de hombres y mujeres que aparentan ser hijos del reino y que no dependen de la palabra de Dios, ni tienen convicción en la palabra de Dios, y que más bien ignoran la palabra de Dios.
Estamos hablando de verdaderos creyentes, verdaderos hombres y mujeres que respetan y le dan honor y tienen convicción a la palabra del Señor, que saben que es la única fuente de revelación para transformación de nuestras vidas y para la predicación del Evangelio en este mundo. Vayamos a Mateo de regreso. La última parte de esta parábola de mostaza dice que después de que este árbol crece, se convierte en un lugar de refugio. De modo que las aves del cielo vienen y anidan en sus ramas. La connotación de las aves es negativa en la primera parábola del sembrador, en que es el simbolismo de las aves es Satanás que viene y arrebata la palabra sembrada en el corazón del hombre. Pero aquí las aves, de acuerdo al entendimiento bíblico, simbolizan a los gentiles del mundo, que vendrán y encontrarán refugio en las ramas de estos arbustos, mostaza, crecientemente, siendo visto por el mundo, atraído por el mundo, por la gloria del Evangelio. Algunos quieren decir que esta referencia a las aves quiere decir que en la iglesia siempre estarán los demonios, Satanás, estorbando. Y eso es una verdad, pero no es lo que quiere decir el texto, porque ya Jesús dijo que la cizaña está a la par del trigo. No hay necesidad de repetir otra vez lo mismo. Lo que esto quiere decir es que los gentiles vendrán al notar el crecimiento, la influencia de la iglesia, llegarán a estos arbustos de mostaza y preguntarán: ¿quién es tu Dios? De hecho, eso es lo que trata la parábola de la levadura. En la parábola de la levadura se nos dice que el reino de los cielos es semejante a ¿qué? No a la mujer, sino que es semejante a la levadura. La levadura en términos bíblicos siempre o mayoritariamente tenía una connotación mala, porque la levadura en el Antiguo Testamento era considerada como un símbolo de corrupción y de contaminación. Pero no siempre es así. Satanás es usado como simbolizado por la serpiente antigua. Pero más sin embargo Jesús le dice a los discípulos: he aquí yo los envío en medio de lobos. ¿Y qué les dice? Sean astutos como una serpiente. O sea, no siempre algo con una connotación negativa se puede usar con una connotación positiva. Y este es el caso del mejor de los predicadores, Cristo Jesús, que está usando, escuche, el aspecto negativo invasivo de la mostaza del reino en su crecimiento para decir que así será la iglesia y así crecerá en un mundo lleno de pecado, pero también en el aspecto de lo que es la levadura, que tiene un efecto en la masa de harina fermentador a tal punto que contamina todo. Si la semilla de mostaza viene desde muy pequeña a grande, que es decir, desde afuera para adentro,
al mundo. Aquí Jesús en esta parábola está diciendo que el reino de los cielos, los creyentes, la iglesia, actúan en este mundo desde adentro para afuera. Cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos en este mundo puestos por Dios como trigo para un propósito. Y ese propósito es el de ir a ser discípulos, predicar el evangelio, bautizarlos, añadirlos a la iglesia. El reino de los cielos es semejante a esa levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. En estos tiempos, en Palestina, Israel, una mujer era la responsable de dar o de amasar la masa, y lo que ellos hacían era que aguardaban un pedacito de masa anterior, y cuando agarraban las 3 medidas, que se calcula eran como 15 litros de masa, suficiente para alimentar a 100 personas, lo primero que ellas hacían era agarraban la masa nueva e introducían el poquito de masa a esa masa nueva, y ese poquito de levadura, que no era la levadura que conocemos hoy en día, sino simplemente era masa fermentada de una masa anterior, se introducía en la masa por dentro, se dejaba reposar por un tiempo y empezaba a fermentar, empezaba a dar la influencia fermentadora de la levadura, empezaba a contaminar todo por dentro de la masa hasta que la llenaba toda completamente. Y eso es lo que dice el texto. Esta mujer tomó la levadura y lo escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Wow. Y la primera parábola nos habla del crecimiento de la iglesia. Esta segunda parábola nos habla de la influencia de la iglesia en este mundo. Los hijos de Dios, los hijos del reino han sido plantados en este mundo, escuche, no para ser influenciados por el mundo, sino para que ellos a través del evangelio influyan este mundo. Pero es muy triste realizar que en nuestros días hay iglesias y hay creyentes que están más interesados en dejar que el mundo los influencie a ellos y no ellos influenciar al mundo. Eso no cumple el propósito de los hijos del reino acá. Pero pastor, ¿y cómo haremos entonces para hacer esa levadura que influencia el mundo de una manera positiva? Bueno, lo podemos ver a través del Evangelio de Mateo. Vaya conmigo a Mateo 5. Versículo 3. Estas bienaventuranzas describen las características de los hijos del reino, con las cuales serán, escuche, juzgados por el mundo y dirán si son hijos del reino o si son hijos de Satanás. Jesucristo dice de estas bienaventuranzas, versículo 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta característica describe aquella dependencia total y absoluta de Dios, pobres de espíritu, pero no pobres espiritualmente, que dependen de Dios, se humillan delante de Dios y dicen, claman, Dios te necesito. Estos son los que lloran.
Estos son los que sufren por el evangelio. Mateo 10. Jesucristo envía a sus discípulos al mundo en medio de lobos y serán muertos, serán llevados a tribunales, serán perseguidos. Pero Jesús dice, pues no teman al que puede matar el cuerpo, sino teman a aquel que tiene el poder para echar el alma en el infierno. Ellos serán consolados. Jesús dice en otra parábola que los pajaritos del campo no se preocupan qué han de vestir o qué han de comer. Y hace la pregunta, ¿a poco ustedes no valen mucho más que uno de ellos? El control absoluto y soberano de Dios en medio de nuestras necesidades no está lejos de su ojo. Él está dispuesto no solamente para sostener, para consolar a sus hijos en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la dificultad, en el tiempo de la enfermedad, en el tiempo de la pérdida, en el tiempo que lloran, serán consolados por el mejor consolador. Ellos heredarán la tierra. Número 6, ellos tienen hambre y sed de justicia. Esa es una manera, escuche, de influenciar al mundo, mostrándole al mundo que nosotros verdaderamente tenemos hambre y sed de la palabra de Dios, porque conocemos quién es nuestro Dios. No es meramente una religión, no es meramente una práctica moral, no, tampoco no solamente es un requisito religioso que yo cumplo con el domingo. Verdaderamente el creyente es alguien que vive en desesperación, con hambre y sed de justicia. Ellos son misericordiosos, porque ellos han recibido misericordia. Los hijos del reino son limpios del corazón, porque han sido limpiados por la gracia justificadora de Cristo, por su sacrificio. Y esa es la única entrada para que vean a Dios. Ellos son pacificadores, son llamados hijos de Dios, son bienaventurados cuando son perseguidos por causa de la justicia. Pues de ellos, escuche, no solamente son ciudadanos del reino, sino que de ellos es el reino de los cielos. Son bienaventurados cuando los insultan y los persiguen, cuando digan toda clase de mal en contra de ellos, cuando les digan ignorantes, cuando les digan falsos, cuando les digan perversos. Pero son bienaventurados si todas esas perjurias vienen por causa de Cristo Jesús, por mantenerse fiel, por no ir de trigo a cizaña, por sostener la integridad del matrimonio entre un hombre y la mujer, por ir en contra del aborto, por señalar todos los pecados. Vaya conmigo a Efesios y me voy a ir enfocando al final. Si puede ir conmigo a Efesios. Oiga, la influencia de los hijos de Dios tiene que ser tal, como Jesús dice, es comparable a la levadura que leuda todo. Los hijos del reino, a través de la palabra, el evangelio, su manera de vivir, tienen que influenciar a este mundo. De lo contrario, es una iglesia muerta. Si el mundo reina en tu corazón más que el evangelio, es una iglesia muerta. Pero la iglesia verdadera no es así. Efesios 5 dice que los hijos de Dios están mandados a ser imitadores de Dios.
Versículo 3, no tienen que ser partícipes de la inmoralidad y la impureza, ni la avaricia. No tiene que ser mencionada en medio de ellos. No tienen que hablar obscenidades en el versículo 4, ni groserías, ni cosas no apropiadas, sino más bien siempre, como dice Efesios 5:19, ser agradecidos con Dios. Versículo 5, voy a leer, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. No, los hijos de Cristo no son así. Los hijos del reino son santos. Versículo 7, por tanto, no sean partícipes con ellos, porque antes eran tinieblas, cizaña, pero ahora son luz en el Señor. Andad, es el mandamiento, como hijos de luz, porque la consecuencia o el producto o lo que resulta de eso es que los hijos de luz son toda bondad, justicia y verdad. Pero más allá de eso, quiero terminar con este pequeño comentario. Versículo 11, dice Pablo, y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino que más bien que desenmascárenlas. ¿Sabe qué es lo que quiere decir eso? Que a través de nuestra manera de vivir, a través de la predicación del evangelio, le vamos a quitar la máscara al pecado, a la falsa piedad, a la cizaña. La vamos, pero absolutamente congruente con el grano de la buena semilla sembrado, que cuando brota el fruto da a conocerse la cizaña. Es exactamente el mandamiento de Pablo acá, diciendo, y no participen de las obras estériles de las tinieblas de este mundo, sino más bien desenmascárenlas. Hay una razón por la que él dice eso, y dice, despierta tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Me darían ganas de seguir predicando Efesios, pero una hora más y no es posible. De regreso a Mateo y concluimos. Esta parábola habla acerca de la influencia de la iglesia cristiana, de los hijos del reino. No solamente somos árboles secos en medio de un desierto. ¿Esa es la naturaleza? Sí, es cierto, de unos árboles, pero nosotros, por la gracia de Dios, su palabra, su Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo, somos árboles frondosos plantados en un desierto. Influenciando a través de nuestra manera de vivir, que nuestra vida desenmascare las obras de las tinieblas, y que eso sea el inicio para que las personas digan, yo quiero ese evangelio. Yo quiero lo que ellos tienen. Eso era lo que los discípulos no entendían, ni las multitudes. Querían un reino contundente, plantado y aplastando al imperio romano, pero Jesús dijo, mi obra sigue adelante. Pedir que eso no sea así sería traer condenación a todos los gentiles ahora mismo. Sin embargo, Dios dice, mi iglesia está en este mundo, creciendo constantemente a pesar de las dificultades. No importa la tecnología, inteligencia artificial, no importa el islamismo creciendo a pasos agigantados,
No importa la inmoralidad sexual creciendo y aumentando cada día, no importa que su iglesia permanecerá. Y las puertas del Hades no podrán en contra de ella. La pregunta es, si yo como parte de esta iglesia estoy llamado a crecer con esta iglesia, porque soy parte del reino, y estoy llamado a influenciar a este mundo con la palabra de Dios, el evangelio y mi forma de vivir, ¿por qué no lo hago y por qué no abro mi boca? ¿Por qué no lo hago? Efesios dice que ninguno les hable con palabras engañosas o con engaños, porque por causa de eso viene la ira de Dios. Dejemos de escuchar. No puedo compartir el evangelio. Necesito un año aprender. No, hermanos, cada uno de ustedes conoce el evangelio. Conoce el evangelio. ¿Te recuerda que empecé el comentario diciendo, a veces nos cuesta entender y olvidamos el glorioso y maravilloso privilegio de ser parte de la iglesia de Cristo y lo tomamos tan común y tan ordinario? Y estamos contentos con venir a la iglesia los viernes, leer nuestra Biblia en la casa, pero tenemos un trabajo. ¿Estamos plantados en este mundo? Seamos instrumentos para la conversión de la cizaña. Crezcamos como ese árbol de mostaza. No importa, aunque estemos pequeños, pero que crezcamos para la gloria de Dios. Influenciando, que quiere decir que tiene que haber un cambio. Escuche, con esto cierro. La levadura fermenta aquello que toca. Los creyentes tienen que influenciar toda área de su vida en la cual Dios los ha puesto. Mateo 5, de nuevo, y con eso cerramos. Versículo 13. Después de las bienaventuranzas, Jesús le dice a la iglesia, a los discípulos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Y para nada sirve, sino que es echada fuera y pisoteada por los hombres, igual que la cizaña. Un creyente no pierde su atributo de ser salado en el mundo, trayendo purificación. 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder ni ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Hermano, estas dos parábolas o analogías que Jesús está haciendo, está diciendo que el cristiano tiene que estar en el mundo como la sal tiene que estar con aquello que toca para hacerlo salado. Dios nos ha puesto en este mundo. No nos aislemos de este mundo pensando, no estamos para convertirnos como el mundo, sino estamos para convertir al mundo. La luz, una luz no se prende para esconderla debajo de la cama. Se prende para que se ponga en alto y alumbre a todos los que están en el hogar. Cuando leemos las bienaventuranzas podemos entender bien esta analogía que Jesús hace. Porque nadie va a poder ser sal de este mundo y luz de este mundo a menos que no sea caracterizado por los hijos del reino que describe las bienaventuranzas. Y de esa manera será una manera eficaz y única para influenciar este mundo.
Hermano, si has descuidado la lectura de la Biblia, no vas a poder influenciar este mundo. Si no conoces a tu Señor, no vas a poder influenciar este mundo. El mundo será más posible que te influencie a ti. Si no tienes una comunión verdadera con tu Señor, no vas a poder influenciar a este mundo. ¿De qué grandeza le vas a poder hablar de la tuya? ¿De qué perdón le vas a hablar? ¿Del que no existe en este mundo? ¿De qué gracia? ¿De qué sacrificio? ¿De qué valor? Si le preguntan a un hombre rico y le dice, ¿qué es lo que a ti más te importa? Son los 170 billones que tengo en el banco. Y a un creyente, ¿qué es lo que a ti más te importa? ¿Es lo que más vale para ti? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si eso no es realidad, no vamos a poder influenciar. No podemos influenciar a otros en lo cual nosotros no estamos convencidos. Y como dicen por ahí, nadie está dispuesto a morir por una causa en la cual no cree. Los discípulos, los hijos del reino, por ejemplo, de la Iglesia Apostólica, estuvieron dispuestos a morir cada uno de ellos por la proclamación del Evangelio. Hoy vivimos en tiempos tan privilegiados que eso quizás no lo estamos enfrentando, pero si llegara a ser cierto, hermano, no intercambie su posición en el reino de los cielos por una oferta de este mundo. No lo haga por dinero, por amistades, por inmoralidad, por placeres, por diversión. Estamos viviendo aquí y podemos gozar todas las cosas que el Señor nos permite sana y bíblicamente, pero sin poner en riesgo lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Antes de preocuparnos de nosotros, veamos nuestro papel en el reino como hijos del reino para crecer y para influenciar este mundo. Gracias, Padre. Te damos gracias, Padre, por estos misterios, Señor, acerca del reino ocultos desde el principio, Señor, pero que ahora han sido revelados en tu palabra. Te damos gracias, Señor. Pedimos, Señor, primeramente perdón si en alguna manera hemos tomado como nada, Señor, el gran privilegio de ser hijos del reino y de ser injertados, Señor, por gracia inmerecida. Te pedimos perdón, Señor, por no actuar en convicción y proclamar el Evangelio con aquellos que están a nuestro lado. Señor, permite que nuestra mente cambie, que no seamos nosotros los que decidimos y obramos en decir, no va a creer, no va a aceptar, Señor. Lo único que tú necesitas es de que nosotros, Señor, seamos fieles. Más bien lo que tú quieres, Señor, es que seamos fieles y que abramos nuestra boca y que dejemos que tu Espíritu Santo obre en la proclamación del Evangelio y nuestra manera de vivir. Señor, pedimos que si primeramente en nuestra vida personal y en nuestro hogar todo esto no es una realidad y no ha llegado a ser, Señor, una influencia fuerte, primero te pedimos que sea una influencia fuerte en nuestro hogar para poder extendernos hacia afuera, Señor, en obediencia, en gozo y en propósito por diseño tuyo. Te damos gracias por este mensaje en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.